A ver, Capifuria, ¿ratificación o precisamente revocación? Mira, desde el punto de vista formal, es o sea, la figura que se manejaría y la que nos estamos ocupando es la revocación. ¿Por qué no una ratificación formal y legalmente hablando? Él ya está legitimado, es decir, él fue elegido a través del voto de la ciudadanía y él está legitimado para ejercer plenamente sus funciones como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, si habláramos de una legitimación o de una ratificación, pues no causaría ningún efecto el hecho de que no se le ratificara, porque pues él fue electo y entonces legalmente sería una encrucijada jurídica. Entonces, desde mi muy particular punto de vista, de manera formal, la figura de la revocación de mandato se inscribe dentro de los regímenes democráticos como una forma directa de participación ciudadana. En términos simples, se trata del procedimiento legal mediante el cual se separa del cargo a una autoridad antes de que concluya el periodo por el que fue electa debido a la pérdida de confianza de la ciudadanía en él o en ella como resultado de la percepción de un ejercicio inadecuado de su función. En los países que cuentan con esta figura, se aplica a funcionarios que ocupan cargos en ramas ejecutiva o legislativa en los diferentes órdenes de gobierno. En esa misma tesitura, en términos generales, se compone de dos grandes fases. La fase de la activación, en la que se solicita la puesta en marcha del procedimiento, y la decisión, en la que se consulta al electorado mediante un referendo, como bien decía Héctor, su disposición a revocar al funcionario electo. Suele confundirse con la figura del juicio político, que el juicio político ya existió desde hace muchos años. A contrario de lo que tú refieres, en que anteriormente con otros regímenes presidenciales no existía esta figura de la revocación de mandato, yo te puedo decir que legalmente sí hay desde hace muchos años, desde el inicio de nuestra Constitución de 1917, la figura de poder de desaforar a un funcionario público, incluyendo al presidente de la República, en caso dado de que se le viera alguna comisión ilícita, la comisión de un delito o que atentara contra la patria o contra los intereses de la misma. Entonces, esto es, digamos que un crecimiento en el tema de derechos humanos, en donde se está proponiendo una revocación de poder, pero desde mi muy particular punto de vista, coincido también con Héctor en que para que se cumpla con el aforo de la ciudadanía que tiene que salir a votar y manifestar su petición, vamos a suponer que fuera una negativa, entonces todavía, si bien es cierto, ya está recién aprobada el dictamen, también es cierto que no hay una ley reglamentaria. Y para esos efectos y para que surtiera efectos legales como debe de ser, tienes que decir no solamente en la ley primaria, que es la Constitución, y en la ley que se deriva de ella de la revocación de mandato, sino también en una especie de reglamento, en una ley reglamentaria, donde digas cómo, cuándo, dónde y por qué establezcan las leyes, las reglas del juego. A ver, Capifuria, ¿qué pasa si gana la revocación de mandato y tiene que salir Andrés Manuel López Obrador? ¿No se nos vendría un broncón en México? Mira, legalmente hablando, la Constitución establece quién entraría en dado caso, si para el remoto caso de que se diera que en efecto la ciudadanía votara y dijera que se quiere llevar a cabo a sus últimas consecuencias la revocación de mandato, ¿quiénes serían los que en principio tendrían que tomar las riendas del país para poder tener una cabeza de gobierno, un jefe de despacho y no se quedara acéfala nuestra dirección gubernamental? Eso está desde hace muchos años. Digo, Benito Juárez, siendo ministro de la Suprema Corte de Justicia, tomó la presidencia de la República porque así lo establecía en su momento la Constitución. La Constitución establece si no un procedimiento, sí la figura para saber en qué momento, para el caso de la muerte o incapacidad del presidente de la República, quién entraría en funciones. Ese no sería tanto un caos en ese sentido.
Sí, efectivamente habría cualquier cantidad de consecuencias, tanto legales como políticas, en ese sentido, y habría que ver cuál sería la toma de decisiones mientras el encargado de despacho de la presidencia de la República se convocara a nuevas elecciones o, en su defecto, que terminara con esta circunstancia. Ahora, legalmente hablando, sí habría una serie de estropicios muy interesantes y de alguna manera pues, pudieran ser no convenientes para suplantar o sustituir, más bien, sustituir la figura presidencial. Yo lo que quiero expresar mi opinión con todo el respeto que me merece la senadora y su partido y todos los demás partidos que conocemos, es que yo dudo mucho y casi te lo puedo firmar que se conjunte el electorado o la cantidad de votantes necesaria para que se lleve a cabo este plebiscito, digamos, ¿no? Eh, y la consecuencia sería lo siguiente. Bueno, yo ya, como pasó con las anteriores elecciones, yo ya les dije, cumplí con mi compromiso de hacer la figura de la revocación del mandato. Pero ustedes no, o como la anterior, de que si quieres que se enjuicien a los anteriores presidentes. Como nadie fue a votar, pues yo ya cumplí con mi compromiso y ustedes dijeron que no. Entonces no se va a enjuiciar a los presidentes. De alguna manera, salomónicamente, ya ustedes decidieron y a mí no me vengan a decir que no se juzgó a los expresidentes, independientemente de que se hubiera prescrito o no los delitos y todos los tecnicismos legales, pues no funcionó. Pero él ya cumplió con su compromiso. Y en este otro orden de ideas, yo casi te puedo asegurar que no, o sea, la infraestructura, además del enorme gasto que se va a realizar y además de que pues ahora hay grandes problemas, incluso se acaba de manifestar el presidente con el INE que quiere hacer una poda para hacer un cambio con los integrantes del INE completito, como textualmente lo dijo, pues el INE es el que es una figura fundamental en esta futura votación, en estas futuras manifestación del pueblo, porque es quien fija de alguna forma las formas, la metodología. Pero si ahorita quiere hacer una poda y quiere de alguna manera cambiar a los integrantes del INE y los funcionarios de esa materia, pues entonces yo siento que se van a ir acomodando las cosas de modo en que haya cambios o no, no va a haber el suficiente quórum, ni tampoco la suficiente, el electorado no va a salir a votar en tiempos de pandemia y como nos están sucediendo las cosas, quién sabe cómo estén en 2022, y pues finalmente va a decir, bueno, yo cumplí y quiere decir que están a gusto con mi mandato, pues yo le sigo, ¿verdad? Y luego pues todo lo que corresponde. Y si pierde López Obrador en esta revocación de mandato, Capi, ¿aceptaría la derrota? ¿Dejaría el cargo? ¿Convocaría marchas? ¿Qué pasaría? Porque si alguien, y también lo digo con mucho respeto, Margarita, si alguien no ha aceptado resultados hasta que ganó, fue López Obrador. Capi. Bueno, mira, si se llega al punto en donde la ley emanada de la Constitución para acordar o autorizar la revocación y se completa el recetario, el formulario a través de una ley reglamentaria, o sea, una ley reglamentaria lo que te marca es cómo llevar a cabo cada uno de los procedimientos con estricto apego a la legalidad y a cada uno y a cada metodología para poder llegar a un resultado que sea cierto. Ahora, dura lex, sed lex. La ley es dura, pero es la ley. Y si estás haciendo un ejercicio democrático y estás preconizando y pregonando como presidente de la República y eventualmente en el Congreso o en el partido de que este es un pueblo democrático y que se está haciendo un nuevo ejercicio de democracia, también es cierto que si no te favorecen o no te favorecen los resultados,
pues tienes que acatar la ley. Ahora, también dentro de esa reglamentación se tiene que estipular las formas de impugnación. O sea, como todo proceso legal, cuando haces este tipo de ejercicios, debes también establecer los medios de impugnación para el caso de que tú digas que hubo mano negra, de que se embarazaron las urnas, del pretexto que tú quieras. Pero si se da el remoto caso de que efectivamente se ordene la revocación por el pueblo, a través del pueblo, pues se tendrá que acatar la ley. Ahora, vamos a ver si nos dan los tiempos, porque cuánto tiempo pudiera ser el hecho de que se inconformara, vamos a suponer, el presidente de la República ante un eventual resultado desfavorable para sus intereses, en resolver el recurso que procedería en contra de los resultados de la elección. Pero para ser muy concreto, si tú me dices que si en un momento dado no le favorecen los resultados al señor presidente, pues tiene que acatar la ley porque él ha sido en esta tesitura, pues el principal promotor de esta figura y pues primero querías y luego ya no, pues no, ahora te aguantas, ¿no? Si sacan a López Obrador en el improbable caso, porque hay que ser sinceros, ¿podría ser candidato en el 2024? No, no, eso es un galimatías jurídico, porque estás hablando de sufragio efectivo, no reelección, hasta ahorita, ¿verdad? Hasta ahorita. Y yo no creo factible, habría que hacer un estudio muy concienzudo en el sentido de que si podría ser candidateable o no para ocupar nuevamente la presidencia de la República. Ahora, eh, quiero poner un ejemplo muy palpable. En Brasil con Lula da Silva. Ahí no tuvo que hacerse ninguna consulta pública, ni ningún tipo de ejercicio democrático, ni ninguna revocación de mandato, ni nada, porque pues fue tan evidente el fraude que se cometió y diversas actuaciones ilícitas que pues se fue a la cárcel, ¿no? O sea, así de rápido, fácil y sencillo. Y otros países en Centro y Latinoamérica, pues también, ¿por qué? Porque tienen las herramientas legales. O sea, cualquier persona, sea funcionario público o no, es susceptible de ser denunciado penalmente. Ese tema del desafuero efectivamente cada vez cobra menos relevancia en el sentido de que yo nunca le vi la razón de ser del desafuero, ¿verdad? Porque el fuero constitucional que protege a los funcionarios públicos, pues no estoy de acuerdo de ninguna manera y nunca lo he estado desde que fui estudiante de Derecho. Y desde mi muy particular punto de vista, no sería factible que él volviera a solicitar o inscribirse como candidato a la presidencia de la República. Simple y sencillamente porque él ya es presidente y en su caso, aunque lo revocaran del mandato, pues ya fue presidente y sería en el periodo inmediato siguiente. Luego entonces, sufragio efectivo, no reelección. ¿No? Desde mi muy particular punto de vista. Pero bueno, pues hemos visto muchos cambios, muchas eh, cancelaciones, abrogaciones o derogaciones de la ley, y bueno, pues todo puede suceder, ¿no?